las etapas del financiamiento al terrorismo. Podemos hablar que al igual que en el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo tiene sus propias etapas. La primera etapa es la recaudación. Esta es la fase inicial que consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas. Como ya hablamos, estas fuentes pueden ser lícitas o ilícitas. Esta etapa no hace diferencia entre el dinero legítimo e ilegal y tiene la ventaja de enfocarse únicamente sobre la producción de recursos financieros. Otra etapa es la etapa de la disposición. Esta fase corresponde al movimiento de los mismos fondos que se realiza a través de una diversificación de técnicas y que permite ponerlos en mano de los destinatarios en el lugar deseado por la organización terrorista para su utilización. Movimientos necesarios para ponerlos a disposición de la organización en su región de actividades usuales o en lugares diferentes a donde tiene planeada la realización de sus actos criminales. En esto podemos hablar, por ejemplo, del uso de sistemas como Hawala, que ya lo vimos en videos anteriores, o la movilización de fondos por medio de empresarios que tienen relaciones en diferentes países y que prestan su negocio para transar o movilizar los fondos para el terrorismo. La tercera etapa es la etapa de la utilización. Esta última fase corresponde a la utilización de recursos obtenidos en la fase de la recaudación y transferidos y acumulados para la disposición de la organización en la fase de disposición. En esta etapa los fondos son utilizados para las necesidades de financiamiento, la logística estructural de la organización, su logística operativa en materia de planeación y realización de actos terroristas y eventualmente para financiar a otros grupos aliados. En esto podemos encontrar lo que denominamos como tipologías del financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, se conoce que muchas organizaciones declaradas como ONG o organizaciones sin fines de lucro son utilizadas por los grupos terroristas para realizar actos ilegales o bien para la recaudación de fondos que serán destinados posteriormente a los grupos terroristas. Por ejemplo, este grupo, el IHH turco, amenaza la seguridad de Europa al contrabandear a mujeres de ISIS. La Organización Turca de Socorro Humanitario y Derechos Humanos y Libertades, IHH, está trabajando bajo la apariencia de una organización caritativa para contrabandear a mujeres de ISIS con nacionalidades extranjeras, usarlas como una tarjeta de presión y enviarlas a sus países en una medida que amenaza a los europeos. De igual manera, podemos encontrar que estos grupos terroristas también utilizan la tecnología para su financiamiento y movilización de fondos. Y por ahora se ha logrado determinar que al menos las organizaciones más grandes como ISIS y Hezbollah están utilizando los Bitcoin, monedas virtuales o activos virtuales o criptomonedas, como también se les conoce, para la movilización de esos fondos. Los medios comunes también son utilizados, por ejemplo, la recolección de bienes para caridad o la limosna llamada zakat o sadakat en la cultura musulmana. Los sistemas alternativos informales de envío de remesas se caracterizan principalmente por ese carácter no principal e incluso no oficial de la actividad de remesas de fondos. Nadie sabe que en ese lugar hacen remesas, pero sí brindan el servicio. La confianza de los usuarios, porque es un sistema en el cual se evita a toda costa el registro, ¿verdad? Y el control. La creación de redes de agentes y subagentes utilizando pequeños comercios, fund centers, agencias de cambio, entre otros, ¿verdad? Para poder captar los fondos y hacer los intercambios correspondientes. Y la limitación de los controles y de las obligaciones de identificación, registro y señalización al trabajar en la vía informal. Los sistemas informales de envío también tienen retos importantes para los sistemas de investigación. Por ejemplo, se diferencian
fundamentalmente en la señalización, es decir, en las alertas que se generan, puesto que los fondos son, o los volúmenes de fondos son muchísimo menores que en el caso del lavado. La movilización de los fondos tienen mucha apariencia con las remesas familiares, son montos muy pequeños con movilizaciones muy grandes y dificultan en mucho la creación de alertas que puedan darle seguimiento a este tipo de fondos. Otro es, en el caso del lavado de activos, ¿verdad? Sabemos que los mecanismos de señalización de operaciones bancarias inusuales funcionan sobre la base de índices codificados de anomalía, es decir, aquello que, que difiere del estado típico de una actividad comercial. Mientras que en el caso del financiamiento, ¿verdad? Estos índices de anomalía son muy diferentes, lo que hablamos, y en muchos casos son incluso insuficientes. En el lavado perseguimos el origen, damos seguimiento a grandes volúmenes, a grandes transacciones, a volúmenes, a formas sistemáticas de movimiento de fondos, mientras que en el financiamiento son volúmenes pequeños, transacciones pequeñas, con diversidad de personas realizando transacciones en diversidad de orígenes y destinos. Dentro de los retos investigativos, encontramos algunos elementos de riesgo que debemos poner especial atención. Por ejemplo, el monto de las remesas, ya lo hablamos, son montos pequeños, con una frecuencia mayor o una frecuencia definida claramente por periodos que podrían significar el mantenimiento, por ejemplo, de células o de grupos, la contiguidad geográfica de las remesas, país de origen y el país de destino, ¿verdad? En especial manera, si no corresponden con el país de nacionalidad de quien realiza las transacciones, personas que indican que van a enviar remesas familiares, por ejemplo, a un país y cuya nacionalidad no corresponde con la suya. Particular atención debe prestarse a las repetidas remesas por montos limitados, pues las elevadas comisiones por la utilización del servicio las hace poco rentables. Entonces son alertas que tenemos que poner especial atención. La utilización de fondos, ¿verdad? De cooperativas y demás organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Para captar recursos del sistema financiero. Por ejemplo, poner atención a aquellas ONG que, a pesar de haber sido creadas recientemente, reciben grandes sumas de dinero desde el exterior, principalmente a través de giros electrónicos. ONG que no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que dicen desarrollar. ONGs que solamente realizan operaciones en efectivo para financiar las actividades propias de su objeto social, o la creación de ONG de forma inesperada por personas que no son reconocidas en el medio y que no desempeñan actividades en las zonas que tengan que ver con el objeto social de las organizaciones. También la compra de premios de loterías y juegos de suerte y azar por parte de una organización delictiva. Establecen loterías ilegales o premios ilegales que realmente lo único que se utilizan es para hacer un incremento del patrimonio de forma inesperada, indicando que es por premios de lotería o que es por las ganancias de este negocio. Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de diferentes concursos, eventos, loterías, apuestas, y personas que justifican su incremento patrimonial o transacciones financieras en la venta o cesión de premios de lotería de un tercero. Esto se ha visto mucho, la utilización de los premios de lotería, como se dice, ya sean legales o ilegales, para justificar ingresos o aumentos de patrimonio o incluso pagos a terceras personas, y se ha logrado determinar que tiene una relación importante con el financiamiento de terroristas. También la utilización de cuentas bancarias que se han prestado para ocultar pagos de secuestros y extorsión. Muy lamentablemente, muchas personas pues han prestado las cuentas en las cuales reciben depósitos periódicos relevantes y permanecen inactivas en otros periodos. Estas cuentas son utilizadas en la creación de un antecedente financiero aparentemente legítimo a través del cual se pueden llevar a cabo otras actividades fraudulentas.
O personas, por ejemplo, indigentes que prestan sus documentos con los cuales se abren cuentas y las cuentas son utilizadas únicamente para movilizar estos fondos ilícitos. Una cuenta inactiva, por ejemplo, que tiene una suma mínima, recibe uno o varios depósitos seguidos de retiros sucesivos de efectivo hasta agotar la suma transferida. Esto genera una alerta importante que debe ponerse la atención. Una cuenta para la cual varias personas tienen firmas autorizadas, pero entre las cuales no aparece haber ninguna relación común, direcciones, teléfonos, referencias cuál es el motivo por el cual comparten la firma en esas cuentas. O aperturas de múltiples cuentas por la misma persona en las cuales se hacen varios depósitos de baja cuantía, los que sumados no corresponden con los ingresos del cliente, ¿verdad? Utilizan la cuenta para comenzar a fondearla para luego movilizar estos fondos y ponerlos a disposición de los grupos terroristas.